Pues empiezo, aquí está. Pues bueno, señores, les agradecemos mucho por participar en esta, o participar en esta invitación que nos ha extendido MinCiencias y que esperamos que sirva para ustedes. Estamos hablando de la invitación a participar en Investigarte 2.0. Yadira Casas de MinCiencias muy amablemente nos ha permitido eh, nos ha permitido contar con su presencia para poder discutir un poco sobre esta invitación, sobre todo fomentar la participación de todos ustedes, de todos los investigadores en este espacio que nos abre MinCiencias, porque es muy importante entender que estos espacios pues cuestan trabajo abrirlos y cuesta trabajo mantenerlos, entonces es nuestra responsabilidad aprovecharlos y utilizarlos para demostrar que realmente el ejercicio de investigación-creación tiene mucha potencia en términos de producción. Entonces, no siendo más, los voy a dejar con Yadira Casas y con Fausto Zuleta. Fausto es nuestro representante en la mesa de investigación-creación junto con MinCiencias, pues para que entre ellos conversen sobre el tema, solucionen las preguntas, si ustedes tienen preguntas las pongan en el chat y podamos presentar lo más claro esta oportunidad para todos ustedes. Las preguntas las pueden hacer por el chat para que Yaira las vaya mirando y las vaya contestando y vayamos conversando sobre el tema. ¿Listo? Entonces, mi querida Yaira, el escenario es tuyo. Vale. Muchísimas gracias y buenas tardes para todos los que asistieron, que asisten a esta invitación. Esperaba menos personas, pero gracias por esta convocatoria que han hecho porque veo un número amplio. La verdad que esto me alegra. Ustedes saben que Investigarte es una iniciativa que específicamente la estamos trabajando desde el año pasado. Déjame mirar. Creo que no me está dejando mover la presentación. Sí. Ok. Bueno, Investigarte es una iniciativa con la cual se empezó a trabajar desde el año pasado. Específicamente se sintió y se vio la necesidad de que todo eso que se ha plasmado en las mesas de trabajo de investigación más creación, con las distintas asociaciones, con los distintos gremios que hay específicamente desde esta perspectiva, se consideraba entonces fundamental y necesario que se generara un instrumento que permitiera incentivar, fortalecer todo lo que viene siendo la generación de conocimiento en términos de investigación más creación. Teniendo en cuenta estas circunstancias, esto ha sido un instrumento muy luchado, una iniciativa bastante discutida, porque para nadie es un secreto que este espacio que se han ganado las artes en términos de generación de conocimiento ha sido una lucha que ha sido ardua entre muchos de los que está aquí presente. Y teniendo en cuenta esa consideración, entonces es muy importante que frente a todo esto que se está generando, este movimiento y sobre todo como esta invitación que estamos haciendo, también haya una buena respuesta. El año pasado la respuesta fue interesante, básicamente íbamos a financiar 10 proyectos, se presentaron 29 propuestas, que fue un número bueno. Esperamos que este año el número sea mucho mejor, porque esto es lo que nos da a nosotros respaldo y sobre todo que nos da de una u otra forma un fundamento para decir que sí hay investigadores en esta área, que sí hay investigadores que están generando conocimientos y sobre todo que están generando productos de calidad desde el marco y la sensibilidad que tienen todos los proyectos de investigación más creación. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, que todos estos antecedentes, antes que cualquier cosa es importante recordar que Investigarte primero tiene como objetivo fortalecer las capacidades específicamente en la investigación en artes, porque así como sabemos que hay grupos de investigación que están en este orden, también sabemos que existe la necesidad de que sigamos creciendo y fortaleciendo todas esas técnicas y estrategias que tenemos para investigar desde lo que viene siendo la creación misma. Eso por un lado, el fortalecimiento de las capacidades y sobre todo para que vayan creciendo todas esas redes de conocimiento que tenemos en el orden de las artes como tal.
Entonces, este es un instrumento que nos va a permitir, digamos que crecer en términos de investigación y es el que nos va a permitir dar un salto a que cada vez la financiación en los proyectos de investigación más creación sea más alta. Entre mejor ejecución demostremos, entre mejores productos o calidad, calidad de productos mostremos, cada vez va a ser más esa credibilidad que vamos a ir ganando. Entonces, yo estoy presta para esto. Yo soy la gestora del programa de Ciencias Sociales y Humanidades de MinCiencias. Yo he apostado específicamente por incentivar todo lo que viene siendo los procesos de investigación más creación. Entonces, en esta misma medida soy su articulación en el Ministerio de la Ciencia. De la misma manera, quiero que sientan que siempre estoy ahí presta, presente y que soy ese puente con el que ustedes siempre van a poder contar cuando quieran, no sé, incentivar algún tipo de iniciativa, cuando sencillamente sientan una necesidad en el marco de lo que es la investigación más creación, o cuando sencillamente ustedes consideran que hay algún tipo de debilidad que estamos teniendo en el ministerio en los procesos que se llevan en este ámbito. Estoy siempre presta a escucharlos y sobre todo a trabajar en desde esta perspectiva, y deben tener presente que también en la mesa que se está trabajando en términos de investigación más creación, el trabajo es arduo. Veo que se está haciendo un desarrollo muy interesante donde cada vez se están fortaleciendo más esos procesos y clarificando sobre todo, digamos que esos caminos por los cuales se debe andar desde este punto de vista. Teniendo en cuenta todo este antecedente, nace Investigarte en el 2019, como ya les decía, tuvo una buena respuesta, esperemos que este año sea mucho mejor. Y teniendo en cuenta esas circunstancias, tenemos claridad que si esto cada vez se nos va creciendo, la financiación para la investigación más creación cada vez va a ser superior. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso. Hola, Yaira. Nos piden que si puedes hablar un poco más duro, acercarte al micrófono. Qué pena Ok, interrumpirte. Te no, para agradezco. nada. Vale, ¿ahorita me escucha mejor? Perfecto. Listo. Entonces, como les decía, el objetivo de este instrumento, Investigarte 2.0, porque vamos en su segunda versión, específicamente es fortalecer el capital humano y las capacidades que tenemos desde este ámbito en la generación de conocimiento específicamente. ¿A quién está dirigido? A los grupos de investigación A1 y A reconocido en la convocatoria 833. También se busca que se generen alianzas con grupos de investigación B, C o reconocidos, también reconocidos a partir de esta convocatoria, y los centros culturales y artísticos. ¿Por qué generamos específicamente todas estas sinergias? Porque uno, nos interesa que ustedes conozcan lo que están haciendo entre ustedes mismos. Segundo, porque nos interesa que los grupos A1 y A, que son los que en este momento se puede considerar que son los que están más fortalecidos, ayuden a crecer a esos grupos de investigación que estén en B, C y reconocidos, y que de una u otra forma cada vez vayan creciendo más dentro de lo que viene siendo el sistema de CTI en términos de su modelo de medición. También se pide esa relación o interrelación como alianza con centros culturales, porque muchas veces nosotros tenemos el ámbito de esa generación de conocimiento, pero a la hora de plasmar todo eso que estamos haciendo en el aula, en la investigación y en nuestro ámbito habitual, necesitamos necesariamente que esa expresión sea desarrollada a través de los centros culturales y artísticos como tal. Esta vez en esta convocatoria hemos facilitado un link para que ustedes miren todo lo que viene siendo el listado de estos centros culturales, los que se consideran centros culturales y que tienen una experiencia de mínimo 2 años, de forma que ustedes tengan la facilidad de interactuar, de conocerlos y de acercarse sin ningún tipo de problema o dificultad. Que es fundamental que en todas estas alianzas y todos estos procesos corramos, tratamos de hacer una campaña de expectativa frente a lo que iba a salir de Investigarte 2.0, de manera que las personas pudiesen ir generando esas sinergias antes de que saliera específicamente la invitación. Y teniendo esas circunstancias, es importante tener claro que va a estar abierta un mes. La invitación solamente la dejamos abierta solo un mes, porque para nosotros es fundamental que específicamente los proyectos que se financien este año, que van a ser 10, queden financiados y totalmente en ejecución a partir máximo de diciembre de este año.
Entonces es importante tener esa circunstancia que a partir de esta fecha básicamente tenemos un mes para terminar específicamente todo el proceso de montar el proyecto y de subirlo a la plataforma como se ha indicado en cada uno de los términos de referencia. Este proyecto debe ser diligenciado en el formulario SIGP como se indica allí. Vamos a tener un monto de recursos de 2.000 millones de pesos para financiar, como les digo, 10 proyectos, 2.200 porque hay un excedente en este momento, para financiar 10 proyectos de investigación. En este año también tenemos otro plus que no lo tuvimos el año pasado, es que nos otorgaron 379 millones aproximadamente para financiar jóvenes investigadores, de los cuales les voy a hablar de una manera muy particular en una siguiente diapositiva. Cada proyecto tendrá una financiación de 210 millones de pesos. En este momento se puede considerar que no es que sea un monto muy alto, tampoco es un monto bajito, pero yo creo que teniendo en cuenta la característica que tiene este instrumento, que es de hacer, digamos, que ese entrenamiento para esos investigadores que tenemos en este ámbito, que muchos ya tengan claridad de cómo se hacen los procesos de investigación más creación, otros tienen, digamos, que todavía esa necesidad de crecer. Yo creo que es importante tener en cuenta que es un recurso que nos va a ayudar, digamos, que a hacer esa escuela en el marco de la investigación más creación. ¿Cuáles son las líneas que vamos a favorecer específicamente este año? El año pasado fueron 3 líneas que se priorizaron, específicamente artes visuales, donde se estableció que era fundamental tener presente unas sublíneas, las cuales eran la pintura, escultura, fotografía, instalación, todo lo que viene siendo el arte en movimiento, como lo pueden observar en la diapositiva. Y teniendo estas circunstancias, hay que mencionar que lo que viene siendo artes visuales fue la línea que más proyectos tuvo el año pasado dentro de la respuesta que se hizo a la primera invitación. Por eso consideramos que este año se le va a dar mayor número de financiación, se van a financiar 3 proyectos específicamente. Entonces, teniendo en cuenta esas circunstancias, entonces si tenemos más investigadores o más grupos de investigación en este ámbito, entonces vamos a favorecer con un proyecto más específicamente a esta línea. Con 2 proyectos vamos a tener artes escénicas, donde estará teatro, danza, marionetas, moda, música, entre los demás que se mencionan. Por otro lado, tenemos patrimonio cultural material e inmaterial, donde están artesanías, los productos típicos, gastronomía, restauración y básicamente festividades, carnavales. También vamos a tenerlo con 2 proyectos y este año quisimos ampliar el espectro específicamente incluyendo a editorial, donde vamos a tener como su línea específicamente lo que viene siendo los estudios en literatura, edición, librería. Entonces, teniendo en cuenta esas circunstancias, se consideró que era importante también abrirle este espacio a este tipo de investigación en esta área. Tenemos unos jóvenes investigadores que, como les digo, a diferencia del año pasado, esto viene siendo específicamente un plus porque no lo tuvimos en el primer Investigarte. Los jóvenes investigadores se consideraban un aspecto que era fundamental. Si este instrumento tiene como objetivo fortalecer las capacidades, entonces, qué mejor manera de empezar a formar y sobre todo patrocinar ese capital humano que haga investigación específicamente en estas áreas y que de una u otra forma sea también financiado de manera que podamos seguir creciendo en la proyección de los investigadores que tenemos en términos de las artes como tal. En ese orden, el joven investigador va a ser financiado por 12 meses, un año. Es importante también considerar que el hecho de que sean 12 meses no quiere decir que tiene que empezar el día 1, donde inicia el proyecto, y terminar en el mes 12, no necesariamente. Sencillamente a estos, en lo que vienen siendo las actividades, se les puede insertar en la medida que ustedes consideran y requieren, que es fundamental dentro del desarrollo de la investigación. Entonces, en ese orden, un joven investigador puede ser insertado, los proyectos máximos son de 24 meses, entonces puede ser insertado en el mes 6 y sencillamente puede terminar específicamente en el mes 18 y específicamente se puede dar esta dinámica. Entonces, es como para que
tengan esa claridad de cómo deben insertarlo, que no es que tiene que empezar el día 1 con el proyecto, sino que en la dinámica que ustedes vean de los procesos de investigación en sus planes operativos, asimismo ven la necesidad y sobre todo la prioridad de insertar a este joven investigador o a estos 2 jóvenes investigadores. Deben tener en cuenta que las propuestas deben presentar 2 jóvenes investigadores porque eso es lo que se va a financiar. Entonces el pago que se va a hacer de estos es de 3 salarios mínimos, de los cuales específicamente MinCiencias asume 2 de estos salarios y específicamente la institución que presenta la propuesta pues asumiría un salario de este pago del estudiante que sería específicamente de 2.633.000 aproximadamente. Entonces se solicitará a MinCiencias el monto máximo del 60% que corresponde a la financiación de este estudiante o de este joven investigador, perdón, durante un año y lo que viene siendo la institución oferente aportará el 40% de esto. Como ya les dije, se deben vincular 2 jóvenes a este proceso. Es importante que sean los 2 que se vinculen y el recurso debe ser incluido por fuera de los 210 millones de pesos. Es decir, por un lado está todo lo que viene siendo el diligenciamiento, perdón, del presupuesto de los 210 millones de pesos que corresponden a la ejecución neta de todo lo que viene siendo el proyecto y otro rubro, aparte de esos 210 millones, es el de los jóvenes investigadores. Entonces, de una u otra manera, digamos que cada proyecto cuenta con un poco más de financiación, teniendo en cuenta el rubro con lo que está siendo financiado cada uno de estos jóvenes. Dentro de los criterios de calidad, básicamente se va a evaluar la calidad de la propuesta. Para nosotros es fundamental que se tenga en cuenta esta circunstancia. La calidad de los productos también va a ser evaluada. La conformación de las alianzas es de tener muy presente porque no es el hecho de que, bueno, es que yo no conseguí el centro cultural, entonces solamente me voy a presentar con el grupo de investigación de categoría B o C. Inmediatamente queda invalidada lo que viene siendo la propuesta o sencillamente se le baja una puntuación que puede llevar a que el puntaje final no sea el ideal con el cual pueda pasar a ser financiado. Entonces es fundamental que específicamente se dé la alianza o se den las alianzas como se ha determinado en los términos de referencia. La propuesta de la vinculación de los 2 jóvenes investigadores, si son 2 jóvenes, entonces es importante que pasen la propuesta por cada uno, de manera que se deje claridad de cómo se va a insertar este joven, de que este joven va a hacer propuestas y sobre todo que va a hacer trabajos que están enmarcados dentro de lo que vienen siendo los procesos de CTI, no que es el joven el que va, no sé, voy a decir un disparate, que va a tomar las fotocopias, el que va a hacerlo, no. Esto debe ser un joven que debe ser casi que educado por el que va a aparecer como su tutor, que es una persona que debe tener un CEVILAC, que debe tener cierto reconocimiento al menos desde esta perspectiva y de acuerdo a esa orientación, entonces es un joven que tiene que entregar un producto cercano a lo que viene siendo un artículo de investigación. Entonces, lo que nosotros esperamos es que el proceso que este desarrolle lo lleve realmente a generar o al menos a fortalecerse en competencias investigativas como tal. Y finalmente se va a evaluar también una estrategia de sensibilización social. ¿Por qué se consideró esto como un elemento a evaluar? Porque sencillamente dentro de todas las sugerencias que nos hicieron en el primer Investigarte, nosotros tomamos todo lo que ustedes nos dijeron, porque ustedes son nuestros consejeros en estos procesos, ustedes son los expertos en todo lo que tiene que ver en artes. Específicamente nos decían, pero es que no es muy claro cómo se va a insertar todo lo que nosotros hacemos en la comunidad o esto cómo queda en la comunidad o cómo vamos a permear de todo este conocimiento que generemos a la comunidad. Entonces, por eso en esta medida se está pidiendo una estrategia de sensibilización social que puede ir demarcada a cualquier problemática que específicamente nos esté afectando. Voy a dar ejemplos. Lo que sucede con la pandemia, la violencia de género, la drogadicción, el alcoholismo o lo que ustedes vean pertinente con lo cual con lo que están haciendo puedan llegar a generar cierta sensibilidad social.
Entonces, dentro de lo que vienen siendo los cronogramas, encontramos que la apertura de la invitación fue el 10 de julio, la cerramos el 10 de agosto a las 5 de la tarde. Es importante que esto lo hagan con prisa. Si ustedes sencillamente empiezan el último día a montar toda la información y les da las 5:01, les aseguro que se cierra la plataforma y queda totalmente por fuera e invalidada la propuesta como tal. Ya no vale ni derecho de petición ni nada, porque esas son las reglas como tal de juego que se han establecido. El periodo de revisión de requisitos específicamente va a ser entre el 11 y el 13 de agosto. El periodo de subsanación, porque a veces sí pasan cosas como, por ejemplo, que nosotros entregamos la carta de aval de, qué sé yo, el centro cultural, pero sin embargo es una carta de aval que no viene firmada. Esas son cosas que pasan. Nosotros entendemos ese tipo de circunstancias. Entonces, entre el periodo del 14 y el 18, ¿qué vamos a hacer? Llamamos al investigador y le decimos, profe, mira, te faltó la firma, por favor, complétala en este tiempo e inmediatamente vuelves a entrar entonces en el juego, ¿vale? Entonces es importante tener en cuenta que nosotros siempre damos espacio para ese periodo de subsanación, pero lo ideal es que las propuestas lleguen completas. Igualmente, si llegan a subsanar, eso no les va a quitar puntaje. Eso no tiene que ver, pero sí a veces hay cosas que pasan y lo que nosotros hacemos es que ustedes tengan ese espacio, que si algún detalle les quedó faltando, no hay ningún problema, les damos el espacio para completar desde que hayan terminado de diligenciar el formulario antes de las 5 de la tarde. Y finalmente, el 30 de septiembre daremos la notificación de resultados. Evidentemente esto tiene todo un proceso de evaluación por pares, ¿cómo se llama?, de investigadores que de manera ciega también evalúan las propuestas. Todo ese proceso lo hacemos a nivel interno y a partir de allí sí damos los resultados el 30 de septiembre. Que es importante tener en cuenta que este año esperamos que ya se haga la financiación de estos 10 proyectos, es decir, que casi que en enero iniciarían con un monto de dinero a ejecutar y bueno, confiando que todo esto de la pandemia ya haya pasado también un poco y tengamos la facilidad para movernos en todos y cada uno de estos procesos que vamos a desarrollar y que yo sé que los van a hacer con mucho éxito. Entonces, esto es lo que tengo para contarles en términos de investigarte. Y nada, estoy presta entonces en este momento a solucionar todas las preguntas e inquietudes que ustedes tengan en este orden. Yadira, muchísimas gracias. De verdad, es para mí un honor estar siempre contigo en la mesa de investigación, creación de MinCiencias. Sabemos que esto es un esfuerzo muy grande. Hay muchas preguntas, ¿sí? Realmente hay, voy a empezar de alguna forma por el principio, ¿cierto? Sí, Por ya allí estoy viéndolas. nos surge una donde dice porque el grupo proponente y los grupos en alianza deben pertenecer a instituciones diferentes o pueden ser de la misma institución. Pueden ser las de la misma institución. ¿Cierto No que hay sí? No hay ningún problema. tipo de problema, no hay problema. Por otro lado, me preguntan que si ya está abierta, les digo sí, está abierta desde el 10 de este mes. Me dicen que si los investigadores o los grupos de investigación que se presentaron específicamente a la primera convocatoria se pueden volver a presentar, sí se pueden volver a presentar, pero el investigador principal no puede ser el mismo porque comprendemos el cargo y la carga que esto tiene, entonces es importante que sea una persona que le dedique suficiente tiempo a estos procesos porque es fundamental, digámoslo de esta manera, que se dé, digamos, un desarrollo propicio de cada una de esas actividades. Aquí hay una que me parece importante, Yadira, que de pronto la pueden contestar realmente, es porque se puede presentar un centro cultural que no se encuentre dentro de los centros que figuran en el directorio de Industrias Creativas y Culturales. Sí se puede presentar, lo importante es que tenga mínimo 2 años de actividad, específicamente en lo que viene siendo lo que lo caracteriza como un centro cultural. ¿Cuáles son los productos esperados? Pues esto es algo que ustedes nos deben proponer y nosotros evaluamos. No se los podría, no podría decírselos. De acuerdo a sus propuestas, ustedes son los que la determinan. Estamos a la espera de las indicaciones de MinCiencias para el primer desembolso. Esto es un proceso que ya se está haciendo, ya se está estructurando y yo creería que máximo, si ya tienen las pólizas legalizadas, en 2 semanas ya se les está haciendo los desembolsos del primer investigarte. Yo te iba a preguntar sobre eso de los centros culturales. Aquí también había copiado una que decía que
solamente basta con que la institución privada lo certifique, o sea, ellos como entidad digan, sí, tenemos más de 2 años y hacemos este tipo de actividades, ¿con eso es suficiente o qué más Hay necesitan? una carta de aval y es importante que den al menos una constancia a través de lo que viene siendo su Cámara de Comercio. Esa es la Listo. que Ahí, verdaderamente nos da esa por allí claridad también del tiempo que tienen. supongo que es para, por ejemplo, los que no son tipo grupo A o A1, si hay un listado donde ellos puedan ir, ¿cierto? Para ver si de pronto pueden tocar esas puertas de esos grupos tipo A1, si hay un listado en MinCiencias sobre ellos. A través de lo que viene siendo la plataforma del CEVILAB es donde se puede hacer esa indagación, o perdón, del GRULAB. Allí es que aparecen los grupos de investigación y las categorías que ellos tienen, entonces a través de ellos sí se puede buscar. Los jóvenes investigadores deben tener máximo 28 años, porque ya de ahí para allá no es que sean muy jóvenes. Entonces, Yadira, cuidado con las palabras. sí, dice que perdonarán acá los cuchos, pero bueno, sí, igual yo también ya Ese fue estoy golpe cucho, ya bajo, pasé. Yadira, golpe bajo. No, yo ya pasé, yo ya no clasifico. Ya ahí hay Sí. un asunto. ¿Por qué siempre dan tan poquito tiempo para hacer el montaje de lo que es investigarte? El año pasado también fue como de un mes. No, dimos También 2 meses. bueno, Dimos 2 meses el año pasado, este año sí dimos solamente un mes, pero para nosotros sí es mucha prioridad y teniendo sobre todo en cuenta todo esto que está sucediendo, que estos proyectos queden con dinero este año, de forma que arranquen sin ningún tipo de dificultad y sobre todo que en el ministerio tenemos como esa necesidad de que se agilicen los procesos en términos de desembolso. Por ejemplo, aquí me preguntaban lo del primer investigarte, que sí se ralentizó todo lo que vienen siendo los procesos de desembolso de esa primera fase, pero fue por lo que se metió la pandemia en marzo y la entidad de una u otra manera priorizó todo lo que vienen siendo los procesos de financiación de todos los proyectos que responden a la necesidad de dar respuesta al COVID. Entonces, digamos que se dio esa prioridad, se ralentizaron los otros, pero ya estamos saliendo nuevamente de ese pico de botella, de forma que no tengan ningún tipo de dificultad esos procesos que definitivamente ya estaban a punto de ser financiados. Yaira, ¿y cuál es la razón de que no se hayan, a diferencia de Investigarte uno, que se hayan eliminado los grupos categoría B? Por ahí No se también han hay una eliminado. pregunta relacionada. Ah, ok, ya. ¿Por qué? Porque ustedes crecieron. Ya son muchos más los grupos de investigación que hay en A1 ya. Eso es una buena noticia. Entonces, por eso se consideró que los que debían liderar eran específicamente ellos, que tienen hasta de cierta manera fortaleza. Sabemos que los grupos B, C reconocidos con seguridad están creciendo, pero de una u otra manera también sentimos esa necesidad de que ustedes hagan sinergia entre esos grupos de investigación, que se conozcan, que sepan qué están haciendo y que se aporten de manera mutua en cada una de las propuestas que van a desarrollar y que con seguridad van a tener mucha más fortaleza mientras empiezan un poquito más a caminar solos y que aumente también ese número de grupos de investigación que tenemos en estas categorías más altas. Recuerden que este instrumento es precisamente como para hacer escuela. Nosotros tenemos lo que vienen siendo las disciplinas de artes haciendo una escuela donde los tratamos de llevarlos de la mano a través de este instrumento de forma que llegue un momento de que vuelen solos y que se presenten de manera explícita y abierta a cualquier tipo de convocatoria con todos los resultados que sabemos que ustedes pueden dar. Ahí hay un asunto, Yadira, yo quiero que les expliques. El grupo tiene que estar en gran área declarada en humanidades, ¿cierto? Pero por allí Sí. al principio de la charla hay unos que estaban diciendo, o hay alguien que preguntó, ¿en dónde están los de diseño o los de artes visuales? A En partir humanidades. ¿cómo está eso? Está en humanidades, pero puntualmente, ¿qué? ¿Reconocidos o qué hay que decirles sobre En, ello? pues si están reconocidos dentro del área, o sea, básicamente todo lo que vienen siendo las disciplinas que se encuentran en las artes están totalmente declaradas en las humanidades, o sea, eso les da cabida a todos los que aparecen dentro de las líneas que hemos priorizado en artes visuales, escénicas, patrimonio material e inmaterial y lo que viene siendo estudios editoriales. Aquí me dicen que no ha habido nueva medición. Sí, sí se dio una nueva medición, específicamente la que se cerró en el 2018 y específicamente este año se vuelve, perdón, en el 2018 se cerró, se dieron resultados
abrimos en el 2019 y en el 2020 se vuelve a abrir seguramente a finales de este año. Entonces sí ha habido medición. Yaira, Por también eso yo les... quería comentar que, perdón, qué pena interrumpirlos, que hicimos un trabajo como de identificar los grupos que manifestaron en algún momento hacer una investigación en diseño, porque como no hay un área particular, sino que estamos en humanidades y digamos en humanidades hay otros también ahí. Hicimos un trabajo de identificar los grupos que han manifestado diseño, habían manifestado investigar en diseño y en qué categorías se ubicaron de acuerdo a la convocatoria que cerró en 2018 y les compartimos ese documento a los asociados para que vieran en la lista los grupos que tenían categoría A y que tenían categoría 1 y pues todas las otras categorías los pudieran identificar más fácilmente con nombre y con la institución que daba el aval del grupo de investigación para Ok, facilitar esa tarea de saber con quién o puedo trabajar. ok. Igualmente también me preguntan que si el joven investigador hay que presentarlo con nombre. Lo ideal es que no lo hagan porque casi que se están cerrando a la banda, o al menos eso generaría problemas en la medida de que si este joven, no sé, le sale una beca en el exterior y decide irse, entonces ya quedamos colgados con ese producto. Lo ideal es que coloquen joven investigador 1 y el joven investigador 2 y con las actividades que ustedes consideren pertinentes que debe realizar estos jóvenes como tal. La entidad ejecutora debe ser el grupo de investigación A o A1, como me preguntan allí. Y por ahí yo tengo otra, Cada... sí. Yadira, eh, en- se me perdió. ¿Cómo se vinculan los jóvenes investigadores? De alguna forma, va con la misma plata que se piden de los 210 millones de pesos del proyecto. Ahí Va por aparte. yo sé que dentro de lo que es la convocatoria, a todos les también les recomiendo que se lean bastante bien en lo que puede llegar a ser esas paginitas que las hemos puesto ahí en el chat, pero como para que es claridad sobre el asunto, sé que uno va a pedirles a los jóvenes investigadores un dinero por separado, que también hay unos Sí, rubros para eso, ¿cierto? en lo que viene siendo la plataforma donde suben la propuesta, está el espacio para que diligencien todo lo que viene siendo el presupuesto del joven investigador, aparte del presupuesto de la ejecución. Entonces, en esa misma medida se van a dar cuenta que sí son montos separados. Entonces, allí es que deben diligenciar lo que van a solicitar por el joven y específicamente lo que solicitarían para lo que viene siendo la propuesta de investigación. ¿Qué nos ha pasado? Que muchas veces, bueno, tenemos el proyecto de 210 millones, pero se nos han presentado propuestas que dicen, no, solo necesitamos 180 millones. Entonces, asimismo, también ustedes pueden de una u otra manera diligenciar. Lo ideal es que lo tengan todo, pero todo pues en la medida de que realmente se necesite. La contrapartida puede ser única y exclusivamente los salarios de los investigadores, de las Sí, instituciones. ¿Cierto la que sí? contrapartida puede ser en efectivo o puede ser en especie. Entonces, en especie, ¿cómo se representa? Específicamente, si hay un investigador que le va a dedicar 8 horas al proceso de investigación o al proyecto de investigación, pues específicamente son 8 horas que se le retiran de su carga académica. Por otro lado, también me preguntan que la convocatoria no está publicada, la convocatoria sí está en un micrositio específicamente de la página. Ustedes buscan Investigarte 2.0 y ahí encuentran todo lo que vienen siendo los anexos. De todas formas, yo también lo compartí por el chat, por el WhatsApp con Andrés Páez, creo que pueden también tener acceso a ese link. Y es importante recordar que como esta es una invitación en términos claros, es una invitación, se envía directamente entonces a los investigadores que sabemos que están trabajando estas líneas de investigación. Entonces, por eso el despliegue tampoco es que sea muy amplio dentro de lo que viene siendo la publicación que se hace específicamente en la página, pero sí los investigadores que están en todas esas líneas de investigación con seguridad les llegó a sus correos. Entonces, bueno, volviendo al tema, pueden hacer una financiación en especies que viene siendo del 20% del valor específicamente de la propuesta. Entonces, básicamente se puede dar en términos de descargas a los docentes que van a trabajar en la ejecución de la misma.
Me preguntan que si solamente los grupos de investigación en humanidades, sí. En este sentido, sí somos egoístas porque esas no son unas áreas que han sido muy favorecidas en términos de convocatorias en investigación. Entonces, si la abrimos a que se nos presenten otras áreas que tienen mucho más espacios de financiación, definitivamente terminaría o se terminaría perdiendo el sentido que tiene Investigarte, que es fortalecer las áreas de humanidades, específicamente las áreas artísticas. Más o menos, Yaira, a nivel para que vuelva a abrirse año tras año, ¿cuántos proyectos deberían presentarse más o menos a nivel Pues nacional? el año pasado tuvimos 29 y para 29. nosotros ya fue una respuesta exitosa. ¿Y este año 29 fue cuántos? una... Lo mínimo para que sepamos, para que corramos dentro de lo que puede No, llegar a ser pues al menos si esta le poco hemos de hecho tiempo que más, tenemos. si le hemos hecho más campaña y sobre todo que le estamos metiendo como más caña a esto, teniendo en cuenta que nos hemos acercado mucho más a las áreas y sobre todo a los investigadores que están en artes y estamos tratando de llevarlos de la mano, así como estamos haciendo este encuentro en este momento, donde tratamos de primera mano resolverles todo tipo de inquietudes y preguntas, pues esperamos que sea mucho mayor mayor la respuesta. Entonces, pues nada, al menos no bajemos de esos 29, que es lo mínimo que esperamos, pero de por sí el primer Investigarte para nosotros ya fue exitoso porque de una u otra manera emergen todos esos grupos de investigación que están en las áreas artísticas por los cuales no se estaba apostando mucho, pero respondieron. Entonces para nosotros eso es signo de que sí hay un potencial, ustedes ya dejaron claro que sí hay una oportunidad y teniendo en cuenta esas circunstancias nos dieron el aval el año pasado sin que se hubiera terminado el proceso de selección de los proyectos que están siendo o van a ser financiados este año, nos dieron el aval de inmediatamente inscribir o darle una apertura a una segunda edición de Investigarte. Tuvimos, Entonces, ustedes de por ahí, sí perdón, Yaira, ustedes de por sí ya abrieron la puerta desde el año pasado y la abrieron con gran éxito. la cuestión es que, claro, la sala no podía albergar más de 100 participantes. Tengo ahí el WhatsApp un poco reventado por compañeros de ACFA y hay una pregunta ahí justo que ellos que me estaban también diciendo sobre las líneas temáticas. ¿Los de arquitectura tienen cabida o crees que no? O sí, pues todo es posible. ¿Qué les ¿Los de puedes qué? recomendar? No te A partir entendí. de las líneas temáticas, arquitectura, ¿qué puede llegar a presentar? Arquitectura, yo lo veo muy inclinado dentro de lo que viene siendo los términos de patrimonio material e inmaterial. Tratamos de dejarlo lo más abierto posible, de manera que ustedes pudiesen hacer este tipo de análisis, pero sí lo vemos más desde esta perspectiva y sobre todo que el análisis que hicimos dentro de lo que vienen siendo los grupos de investigación que están en arquitectura y que sentíamos que se podían insertar en este proceso desde las áreas artísticas y como te digo, con el análisis que hicimos de los resultados de los grupos de investigación de lo que están trabajando, lo vimos desde ese enfoque. Esa es la fortaleza que de una u otra manera, según la estadística, nos muestran que ustedes tienen en arquitectura. Listo, eso es bueno por lo menos para que yo le mencione que a mis compañeros de ACFA. Me gusta mucho esa parte de editorial, literatura, edición y librerías. Eh, como específicamente ustedes qué esperan como proyectos, puntualizando eso en qué, porque sabemos que dentro de lo que es la línea de libros como tal, apenas estamos haciendo el debate en la mesa sobre la cuestión de libros de investigación-creación. Pero todavía no está dentro de lo que es el modelo de medición, ¿cierto? Eso aparece como otros Exacto. libros y aún Es algo, o hay que delinearlos dentro de lo que es la cuestión de libros de investigación como tal, de los tradicionales. Ahí, ¿qué espera MinCiencias puntualmente de pronto sobre ese tipo de proyectos? pues nosotros hemos observado que lo que viene siendo la producción literaria dentro de lo que viene siendo la investigación, creación, es algo que tiene una proyección que puede crecer, que puede ser amplia, que puede dar resultados desde lo que viene siendo la indagación misma acerca de lo que viene siendo hasta la producción literaria cultural.
Entonces, teniendo en cuenta estas circunstancias, por eso vimos la necesidad de abrir esa perspectiva y sobre todo que el análisis que se hizo desde lo que vienen siendo los estudios que hace como el Instituto Caro y Cuervo, que yo creo que muchos lo identifican. Entonces, desde esa naturaleza fue que lo enfocamos y vimos que era pertinente abrirle la puerta a este tipo de investigaciones y sobre todo de desarrollos que están haciendo en términos de revisión literaria, de lo que vienen siendo las modificaciones, cambios de expresiones, lo que viene siendo el reconocimiento cultural a través de nuestra lengua, de nuestro idioma y de la misma literatura como tal. Aquí cuando la última pregunta que nos hace Carolina Rojas Valencia, me parece importante porque aquí es ya puntualizando sobre qué consisten los gastos de operación y cuál es la diferencia entre los gastos de seguimiento y evaluación, como para que de alguna forma todos los que estamos diligenciando este tipo de cuestiones en la plataforma nos puedas como colaborar con estas distinciones. ¿Quién se Vale, igualmente quiero hacer también una claridad que veo aquí de los jóvenes investigadores donde les piden cédula, es importante, donde les pedirían como de una u otra forma que tenga nombre de una vez este estudiante. Se pide de una forma u otra como esta consideración, pero es importante que lo consideremos como el joven 1, el joven 2. Si tenemos algún tipo de dificultad con ese joven que lo hemos presentado y que ha pasado 1 y 10.000 veces que listo, que bueno, presentamos a este joven investigador y que sin embargo el joven se nos fue a la China porque tenía que hacer una beca y entonces ahí ya quedamos colgados. Entonces como que hagan esa salvedad de que esto es algo que es tentativo, pero que esas son las actividades que esperamos que resuelva o que realice este estudiante. Los gastos de operación, es importante tener en cuenta que siempre se deja un porcentaje para lo que viene siendo el seguimiento de los proyectos de investigación. Entonces, teniendo en cuenta eso, hay unos gastos que son los que definitivamente ustedes van a tener en cuenta para todo lo que viene siendo la ejecución de su proyecto y los gastos de seguimiento, que creo que así es que les aparece en la convocatoria, son los que se utilizan en el ministerio para de una u otra manera hacer la supervisión de cada uno de estos. Creo que el porcentaje está en un 4%, me corregirán. Entonces, específicamente ese 4% se debe dejar para el seguimiento específicamente que hace el ministerio de ese proyecto. Por si, digamos, es un ejemplo, si el proyecto está en Cartagena, se está ejecutando en Cartagena, en algún momento llegará o irá el supervisor específicamente de este proyecto hasta Cartagena, entonces esos gastos salen específicamente de ese porcentaje de allí. Sí, hago una aclaración, si el proyecto está en Bogotá, es decir, evidentemente no nos vamos a gastar ese dinero porque no tenemos que viajar. En su momento, si ven que no lo vamos a utilizar, ustedes piden la autorización que si les dejamos ejecutar esto y no hay ningún tipo de problema. Ok, hay un asunto, Yadira, y es que estamos en una nueva realidad y varios de los proyectos que puedan pensarse a esos 2 años, como pasó ya con Investigarte Uno, que hay muchos que no hemos arrancado, pero sabemos que este semestre es en el que iniciamos. Nos pasa esto, un confinamiento, tenemos tal cosa, tal otra, esas actividades que uno más o menos está dispuesto a realizar como trabajos de campo, desplazamientos, de ese tipo de vainas. MinCiencia se está considerando que se puede replantear una modificación de rubros para esos proyectos o hacer dentro de lo que es ese 20% únicamente o hacer un poquito más laxa la situación. El movimiento de rubro siempre ha sido muy flexible. Ustedes normalmente pueden hacer 3 cambios que superen el 30% pidiendo, digamos que la aprobación por parte de la supervisión. Pero independientemente si es un cambio que ustedes vean que no supera el 30%, simplemente a la supervisión le informan y hacen los cambios respectivos que ustedes necesiten para cumplir con lo que el proyecto determine. Para nadie es un secreto que una cosa es lo que yo planeo en este momento y otra cosa son lo que las circunstancias, las comunidades y las realidades nos van dictando. Entonces, en esa misma medida vamos flexibilizando. Lo único que a nosotros nos interesa es que no nos vayan a cambiar el objetivo general que plantearon en el proyecto. Entonces, eso Bueno, no tiene dificultad. hay dos preguntas en el chat. Es uno de Peter. Si uno apenas está empezando un proyecto y no se tiene experiencia, supongo que a lo que se refiere es, ¿puede presentarse sí o no? Yo creo que Pues básicamente siguiendo tengan en las... cuenta que
una persona de manera particular no se puede presentar, se tiene que presentar en un grupo de investigación donde la batuta lo lleve ese grupo A1 o A, que si está en esa categoría es porque ha demostrado mucha experiencia. Teniendo en cuenta esas circunstancias, lo que nos interesa es que si esta persona quiere insertarse en estos procesos de investigación, pues sería que se insertaran estos grupos con los cuales esperamos que haga escuela, que eso es lo que queremos, que los grupos A1 y A ayuden a los B, C y reconocidos o reconocidos a hacer escuela específicamente en este tipo de investigación. Aquí hay un asunto y lo menciona de una abadía de Bellas Artes, Cali, y es que ¿ustedes consideran que complejizaron el asunto o más bien lo abrieron? ¿Sí? Porque pues de alguna forma leo la pregunta desde ese ámbito. Siempre hay más requisitos en esta convocatoria, pero ¿cuál fue la intención? ¿De complejizar de pronto o de abrir? La idea es abrir para que haya mayor participación de grupos de investigación. Sabemos que hay una necesidad de que las fortalezas crezcan. Entonces, si nos limitamos a financiar 10 grupos este año, pero si generamos una alianza, prácticamente entramos a fortalecer a 20. Entonces, esa es como el fin último y la necesidad por la cual vimos pertinente generar alianzas en estos procesos. Sí, me dicen que otra vez con voz baja. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esas circunstancias, por eso vimos la necesidad de que se dieran alianzas. No olviden que esto es un instrumento de fortalecimiento de capacidades. Entonces, por eso lo que se buscan es que la mayor cantidad de grupos de investigación estén participando en este proceso, que pueda que se complejice, como ustedes dicen, pero sin embargo, yo creo que eso también es lo que les va a permitir empezar a conocerse a ustedes dentro de las fortalezas como grupos de investigación, porque si sencillamente yo no sé qué está haciendo un grupo BC o reconocido, y pueda que tenga muchas más fortalezas o pueda que sencillamente este grupo pueda mucho que aportar, porque el hecho de que esté en una categoría más baja no quiere decir que el grupo sea malo, sino que le faltan actividades que puede ir cumpliendo en alianza con específicamente ese grupo A1 o A. La idea, Yaira, por ejemplo, también de los artísticos y que se haya abierto también a centros de investigación, dentro de lo que puede llegar a ser las dinámicas de conseguir los certificados y ese tipo de cosas en el tiempo que tenemos para presentarnos, también corresponde, pues como responde a eso o ahí hay otro asunto, pues porque los centros de investigación por general también buscan otro tipo de convocatorias. Me perdí en la pregunta, pero de todas maneras, bueno, acá me dicen alguien me dice que se tiene que hacer la preinscripción 4 días antes. No se tiene que hacer preinscripción 4 días antes. El plazo máximo es el 10 de agosto hasta las 5 de la tarde, entonces el tiempo está abierto totalmente. ¿Me vuelves a repetir la pregunta? Qué pena. No, tenemos centros antes, en Investigarte 1.0, por decirlo así, Sí, teníamos centros artísticos, ¿cierto? Entonces podíamos sí. haber vinculado casas de la cultura, Ujú. corporaciones, como lo realizamos, pero en esta ya hay centros de investigación, ellos por lo general tienen sus propias convocatorias, ¿sí? Pues dentro de lo que es el ministerio. ¿Cuál fue la intención de vincularlos aquí en este Investigarte 2.0? Pues fue una sugerencia que nos hicieron porque de una u otra manera ellos también están en el marco de las posibilidades como tal de generar conocimiento, entonces fue más como una, ¿cómo les digo? Como una sugerencia jurídica, Perfecto. que estos fueran parte de las posibles alianzas que se puedan dar. Listo. Igual yo sé que es muy corto el tiempo que hemos tenido. Yo de verdad también te agradezco. Yo sé que iban a salir más preguntas. Yo lo que le recomiendo a todos mis compañeros, colegas de lo que es la asociación, también de las otras asociaciones, de ACFA, de ACOFARTES, de las que estén interesados, es que también se lean absolutamente todo. ¿Y cuál es, por ejemplo, a dónde se pueden comunicar en Colciencias directamente como para ir resolviendo? En conciencia no hay nadie, o En MinCiencias. en mil En- ciencias igualmente no, son pocas las personas que están presencial, pues por el tema de la pandemia,
pero sin embargo ya les dejo mi correo y les puedo resolver preguntas también, cualquier tipo de duda, angustia y necesidad que tengan, se los voy a poner en el chat. Me dicen que qué sucede si los proyectos elegibles reúnen varias líneas. Lo importante es que se centren en una, porque yo creo que ahí vuelve más complejo el problema y no sé si el presupuesto les dé para centrarse en 2 líneas. No, ¿Dónde se encuentran? Sí. lo que te mencionaba del contacto es porque el año pasado teníamos unas chicas bastante hábiles a la hora de que uno llegaba y se comunicaba directamente en MinCiencias o mandaba correos y tenía respuestas sobre este tipo de dudas para que de pronto también la gente pueda llegar a entender que hay mecanismos y realmente son muy buenos los que ustedes han ofrecido en la convocatoria pasada, donde nos respondían rápidamente las cuestiones. Era más por eso, entonces esos datos se los vamos a pasar entonces también a todos los interesados, ¿cierto, Yaira? Sí, básicamente pues les escribí mi correo porque Listo. en este momento yo creo que es lo ideal que lo canalicemos y yo les puedo dar mucha más agilidad en cualquier tipo de duda o inquietud que tengan. Entonces, si estuviésemos en MinCiencia les daba mi teléfono directo allá, no habría ningún tipo de problema, pero por ahora entonces como la imposibilidad de estar en las oficinas, les envío por el chat, ya les envié mi correo y cualquier pregunta, no duden en escribirme que inmediatamente yo les voy a resolver. Listo, muchísimas gracias. ¿Está por ahí todavía Andrew? Ya escribí el correo por el chat, que alguien me dice que sí les puedo pasar el correo Claro por que el chat. sí, aquí compañeros. Ah, Stephen. Pues agradeciendo mucho a Yadira el tiempo que nos dio para explicar esto en detalle, además la disposición también para presentar o solucionar las dudas después es absolutamente valioso. Esperamos que la información se sirva para realmente motivar a la participación y aprovechar el espacio que ofrece MinCiencias con esta invitación. Y nosotros también como RAT estamos en disposición pues de ayudarlos en términos de la información que se pueda necesitar. Que hablando de eso, mi querido presidente tenía una pregunta técnica para Yadira y es si la RAD podría ser una entidad aliada de, de alguno de los proyectos que se presentaron. Lo digo porque hay algunos de los proyectos de la RAD que pues están pensando en postularse a, a esta invitación y no sabemos si la RAD entra o no tiene unas características o unas certificaciones adecuadas que la avalen como entidad en de acompañamiento en esta convocatoria. Pues sí, pues hasta ahora está dirigido, como les digo, a grupos de investigación que estén avalados específicamente por instituciones educativas de nivel superior. Pero sin embargo, allí me dejas la duda, pero es algo que puedo No, consultar y claro, te como puedo grupos de contar. investigación sí los grupos, pero decimos Sí, es como entidad que acompaña. Eh, como aliada, Fausto lo pregunta en términos de exactamente. como aliada, sí. Sí, 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 tienen una cámara de comercio, una representación. No, y es que sí, totalmente, eso los pueden avalar, se puede Ok, avalar. Y lo único ok, que tienen que mostrar esa corporación, esa entidad, es que tenga 2 años mínimo de 2 creación. años y trayectoria En- específicamente en todo lo que tiene que ver arte y cultura como tal. creo que sí podemos cumplir con eso. Pues nada, Sí. entonces, Yadira, Fausto, agradeciendo enormemente este espacio y esta oportunidad y la información que nos has brindado. Y quedamos a tu disposición también para que lo que necesites en términos de divulgación, en términos de comunicación. Aunque ya vemos que el nombre de Yadira vende asientos, nos llenó aquí la sala y se quedaron gente por fuera y todo. Entonces creo que a ella es la que tenemos que traer para vender boletos. Hay que hacer, Entonces, hay que hacer. Igualmente tengan muy presente que yo soy su aliada en
todos los sentidos, en todo lo que viene siendo la proyección de investigación más creación. Estamos luchando por esto, estamos trabajando por esto y yo siempre he estado muy presta a todo lo que ustedes requieren y yo estoy apostando específicamente por este tipo de investigación que sé que puede ofrecer mucho, mucho, mucho al país. También les comentaba que hay una convocatoria abierta en términos de salud mental, que también me di la pela para que se abriera para los grupos de investigación que están en el marco de las humanidades. Entonces yo creo que desde las artes y todo lo que ustedes saben hacer también pueden responder a través de estrategias que permitan mejorar todo este problema de salud mental que hay en el país, que se han generado ya sea por temas de conflicto armado o por temas que se han dado en relación a lo que ha pasado con la pandemia. Entonces tengan en cuenta que no solamente está Investigarte, también está abierta esta convocatoria, que esta sí no es invitación, es una convocatoria, por eso sí está abierta en la página del ministerio, que lo pueden encontrar desde el viernes también con todos los términos de referencia totalmente publicados. Y en ese orden miren también posibilidades, porque los espacios son ustedes los que se los van ganando, ¿sí? Yo simplemente abro la puerta, pero ustedes son los que determinan por dónde se me cuelan. Yo veo que es complicada, yo sé que tenemos poco tiempo, yo me pongo en los zapatos de muchos de los investigadores el año pasado, de alguna forma también cuando conocimos la convocatoria nos quedó poco tiempo para hacerlo, pero fue factible. Sé que es difícil, sé que le digo a los compañeros, es cuestión, es muy de carpintería, es muy de un secretariado bilingüe, yo sé, lo menciono porque lo hicimos, pero las corporaciones están dispuestas a trabajar sobre esos asuntos de arte, arquitectura y diseño. Hay motivación, muchos de los grupos queremos tener esa financiación externa por fuera de nuestras propias instituciones, porque de alguna forma es donde se pueden generar cambios. Entonces, a todos los animo a que presenten proyectos y para que después esa plática no se pierda, por ahí lo mencionó. Si no estoy mal, Iván o alguien. En fin, igual les agradezco a todos. Yaira, mil gracias. Espero que también Gracias a ustedes. sigamos creciéndolo y aumentando esa bolsa de dinero para que más grupos puedan beneficiarse de él y que sigamos como aumentando también la idea de proyectos que se van a avalar en cada una de esas instancias. Mil gracias. Sí, igual Gracias. esto, como les digo, el respaldo de ustedes es lo que me va a permitir cada vez más solicitar la posibilidad de que aumente este monto para la financiación de este tipo de proyectos. Por ahí veo a Iván que dice que queda sin un sinsabor. Es importante que tengan en cuenta que todo lo que viene siendo el tema de investigación más creación es algo que estamos diseñando, que se está trabajando, que todavía estamos en un proceso de muchos ajustes. Esto no es un producto acabado, pero a pesar de que es algo que con lo que estamos creciendo, es algo a lo que le estamos apostando. Sería peor que estuviésemos todavía sentados en la mesa haciéndonos ilusiones y elevando elefantes de 1000 colores, pero esto ya es una realidad, pero es una realidad que ustedes los que nos van a ayudar a madurarla. Hay que tener en cuenta que hace 6 años no nos tenían en cuenta dentro de lo que era el modelo de medición. Ya hay unos productos de arquitectura y diseño, se van a modificar por investigación, creación, este tipo de productos. Pues una mesa de Acofartes, SACFARRAT, que va a involucrar también, supongo, más adelante a otras asociaciones que tengan que ver con el cuento y pues estamos creciendo. Por eso digo, hay que presentarse porque si no nos presentamos, esta convocatoria el próximo año no existirá y vamos a dejar a perder un gran hijo que hemos elaborado entre muchas personas del país. Entonces, eso sí lo agradezco y Yaira, yo sé que estás vos acá como representante de MinCiencias, pero también has sido como gran aliada nuestra, nos has ayudado enormemente y de verdad esperamos compartir el link pronto de esta reunión para que varias gente quede como con información sobre la convocatoria y mil gracias Yaira, de verdad, mil gracias por estar con nosotros. A ustedes por la invitación. A ustedes, vale, y quiero que me desborden en propuestas, que ustedes son los que hacen que esto se vuelva una fortaleza. Ojalá que sí. Bueno, mire, ahí está que nos abre esa oportunidad y que es importante aprovecharla. Vale.
Bueno, Agradezco mucho todo. entonces que tengas un buen día, Yadira. Lo mismo. Y a Hasta todos luego. ustedes también. Hasta luego, Yair. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.